resistentes serían las bacterianas de los hospitales. Bueno, nosotros explicaremos la aparición de cepas resistentes de bacterias en un aumento de amenaza para la sociedad, especialmente en un ámbito hospitalario. Muchos antibióticos que antes eran eficaces en la lucha contra las infecciones bacterianas en los pacientes de los hospitales. El modelo es el acuerdo a las infecciones nosocomiales, las infecciones causadas por antibióticos de bacterias resistentes. Las bacterias resistentes se transmiten entre los pacientes en los hospitales a través de la contaminación de las instituciones o ambiente o por medio de vectores humanos. Estas caracterizan la tercera parte de las muertes causadas al año en Europa y los Estados Unidos. Los plásmidos son elementos adicionales cromosómicos los cuales se replican y se transmiten durante la división celular. Forma de transmisión de los plásmidos. Los plásmidos son verticalmente trasladados a células hijas durante la división binaria y pueden ser transferidos horizontalmente infectados a los no infectados a través de la conjugación. Algunos pueden contener genes que pueden revertir y convertir a las bacterias sin plásmido. Para un paciente infectado con bacterias resistentes o ambas cepas son generadas a través de la producción de bacterias por la división celular, la recombinación de plásmidos portadores y plásmidos libres y la reversión de plásmidos portadores de plásmidos libres. El ADN del plásmido es rodeado por una capa de proteínas y se transmite de forma extracelular. Otra manera de transmisión es la copia de ellos mismos para el plásmido libre de bacterias a tasas elevadas. La transmisión infecciosa requiere el contacto entre las células portadoras de plásmido y las células que se liberan de ellas. Los plásmidos pueden transferir copias de sí mismos para plásmidos libres de bacterias. Nivel de población de pacientes en el hospital. Existen dos niveles: la carga de bacterias individualmente en los pacientes y la carga total de bacterias en todos los pacientes del hospital. A nivel de pacientes hay tres clases de pacientes: los susceptibles, infectados por no ser resistentes e infectados por resistentes. Las bacterias totales del hospital, las no resistentes, dependen de los antibióticos y las no resistentes dependen de ambos niveles. El número de bacterias albergadas por cada paciente a través de sus etapas de infección y el uso de antibióticos. El número de pacientes infectados con cada una de las cepas. Bueno, aquí se observa en la parte A que esta FDA viene siendo la edad a la que se detecta la enfermedad en el paciente de plásmido libre, y VSDA viene siendo la población que se encuentra dentro del paciente con plásmido libre, o sea que todavía puede ser atacado fácilmente por un antibiótico, y VSDA sobre KF nos sirve para determinar la capacidad que tiene el paciente de alojar a la bacteria dentro de ella. En el recuadro B se puede observar un sistema viene siendo todo lo que es el paciente, donde beta menos A y beta más A viene siendo la tasa de proliferación del plásmido libre, teniendo plásmido en un paciente infectado y plásmido libre los dos en el mismo paciente. En este recuadro se encuentra el plásmido libre y en este recuadro se encuentra el plásmido portador, donde tau viene siendo la recombinación para que el plásmido libre se infecte, se transforme en plásmido portador, y donde gamma viene siendo la regresión del plásmido portador a plásmido libre, pero esto casi no puede ocurrir, más bien siempre va a ser de plásmido libre hacia plásmido portador. Y pues bueno, VA sobre KF es lo mismo para determinar la capacidad que hay en el paciente de tener esta bacteria. Bueno, ya. En esta tabla mostramos las variables y los parámetros del nivel bacteriano. La variable VSDA es la población de plásmidos libres de bacterias presentes en un paciente afectado solamente por bacterias con plásmidos libres con infección de edad. VSDA es la población de plásmidos libres de bacterias presentes en un paciente con bacterias
de plásmidos libres y plásmidos portadores de una infección de edad. B positivo de A es la población de plásmidos portadores resistentes de bacterias presentes en un paciente con bacterias de plásmidos. Beta de F es la tasa de crecimiento de cepas de plásmidos libres en un paciente infectado solamente con bacterias de plásmidos libres. KdF es la capacidad de portación de la bacteria en un hueso. Beta negativo y beta positivo son las tasas de crecimiento de cepas de plásmidos libres y plásmidos portadores en pacientes infectados con ambas cepas. Gamma es la tasa de reversión de plásmidos portadores a plásmidos libres. Y tau es la recombinación de plásmidos libres y plásmidos portadores para cepas de plásmidos portadores. Aquí tenemos las otras dos que son los valores de parámetros a nivel del paciente, donde en función de el número total de pacientes susceptibles en el hospital en un tiempo T. IBN es la densidad de individuos infectados por bacterias no resistentes a los antibióticos en un tiempo T y en la edad de infección dada por A. Donde IR es la densidad de individuos infectados por bacterias resistentes a los antibióticos en un tiempo y en la edad de la infección por A. Lambda, que es la tasa de ingreso del paciente. N es la tasa de infección de la exposición de los pacientes a las bacterias en el hospital. B es la tasa de salida del hospital de los pacientes susceptibles. μm es la tasa de salida de los pacientes con infección por edad de infectados con bacterias no resistentes. Y μdr es la tasa de salida de los pacientes con infección por edad de infectados con bacterias de no resistentes. Ya nos sirve para determinar el nivel de población de bacterias en un solo huésped y más adelante daremos solución a esta ecuación. En esta gráfica se muestra la simulación de la ecuación anterior, en donde podemos observar que la población de un solo infectado dura antes y durante el tratamiento antibiótico, donde beta F es igual a 12 del logaritmo de 2 es el tiempo de lubricación de la bacteria sin limitación de la capacidad de portación. Aquí observamos que el tratamiento inicia en el 5 y es donde tiene el nivel máximo, pero dura hasta el 15. Después del 15 se suspende el tratamiento, pero la bacteria sigue constante. Entonces, por eso es que se ocasiona que unas sean mutadas y ya no puedan ser tratadas con medicamentos. Bueno, aquí tenemos que B negativo de A son los plásmidos libres. B positivo de A son los plásmidos portadores. B negativo sobre B negativo más B positivo es la fracción de plásmidos libres. B positivo de B negativo más B positivo es la fracción de plásmidos portadores. Gamma por B positivo de A describe la reversión de los procesos. Tau de B negativo de A de B positivo de A sobre B negativo de A más B positivo de A representa la recombinación de los procesos. Entonces obtenemos esta ecuación que nos indica la razón de cambio de los plásmidos libres respecto de la edad igual a negativo igual a la recombinación de los procesos igual a la recombinación de los procesos, y esto es de gamma por B positivo de A, que era la reversión de los procesos. Tenemos un beta positivo que, como se había mencionado, eran las tasas de crecimiento, donde tenemos que esto se obtiene de esta ecuación de la representación de la recombinación. Y aquí tenemos otra razón de cambio del beta positivo de A respecto de la edad. El beta positivo eran los plásmidos portadores, y aquí tenemos la ecuación que representa la recombinación de los procesos. Con este diagrama de flujo queremos explicar el nivel de la población de los pacientes en el hospital, donde lambda nos está indicando el ingreso del paciente. Entonces, al entrar este paciente, SDT nos denota lo que es el estatus de que la persona esté propensa o no esté propensa a adquirir la enfermedad. Si está susceptible, la persona puede salir ilesa de lo que es la infección que sea demostrada como B, o la persona puede quedar infectada, y en este caso, al quedar infectada, puede que esté infectada, está denotada IgM, por lo que son los plásmidos libres no resistentes, por lo que al integrar
tendríamos que la razón de cambio de que la persona tome antibióticos se alivie en una determinada edad. Otra opción sería en que la persona que quedó infectada se contagie con los plásmidos resistentes, que quede la integral y quede la razón de cambio respecto a que la persona que está infectada con los no resistentes no se alivie y siga con la infección. Es lo mismo que el anterior, es el número de pacientes infectados por bacterias no resistentes y resistentes. Es el número de pacientes infectados por bacterias no resistentes y resistentes a los antibióticos en un tiempo cero, que se describe, como ya lo habíamos comentado anteriormente, con esta que nos denota la persona cuando está infectada, ya sea con la razón de cambio de que el plasma no sea resistente o que la persona esté infectada, pero que el plasma sea resistente y por lo tanto sea con la infección y ya no sea con la infección. Bueno, ya para concluir, tendremos los resultados de las epidemias en donde se muestran estas tres ecuaciones, donde PF es el promedio en la población del plásmido libre no resistente en un paciente, donde PDF nos está hablando de la población del plásmido libre no resistente del paciente infectado, que se multiplica por la tasa de crecimiento exponencial de los pacientes infectados que tomaban antibióticos y se aliviaron. Esto evaluado desde el número 0, que sería cuando se infectó, y ya hasta la edad que se mencionaba anteriormente. También tenemos el promedio. TDF es el promedio de la población de plásmido libre no resistente en un paciente de plásmido libre con plásmido resistente, donde ve a población del plásmido libre bacterias presentes en el paciente afectado teniendo alrededor de la infección por bacterias. Esto multiplicado por el exponente de los pacientes infectados no curados en el mismo tiempo con el antibiótico. Y finalmente tenemos esta variable, donde es el promedio de la población de los plásmidos no resistentes a las bacterias y presentes en el paciente infectado, con un plásmido libre teniendo los plásmidos bacterias a la edad de la infección, multiplicado por el exponente que evaluado de la integral negativa de 0 a la edad, donde los pacientes infectados no son curados en el tiempo en el que se estuvo ingiriendo lo que es el antibiótico. Y esto sería todo.